¿Cómo se formó el reino astur-leonés? Tras la rápida dominación musulmana de la península en el 714, en torno a la cornisa cantábrica se formaron núcleos de resistencia, habitados por cántabros, vascos, astures, y donde se habían refugiado nobles visigodos. Uno de ellos, Pelayo, derrotó a los musulmanes en Covadonga en el 722. Lo que fue una simple escaramuza para los musulmanes se convirtió en un símbolo de resistencia entre los cristianos. Los herederos de Pelayo, Alfonso I y luego Alfonso II, crearon el reino de Asturias, forjándose el ideal neogótico o legitimación de la conquista por parte de los cristianos para recuperar el antiguo reino de Toledo. En la segunda mitad del siglo IX, Alfonso III lleva a cabo el Salto del Tigre, repoblando el desierto estratégico del Duero. Ordoño II trasladaría la capital a León, de la que recibiría el reino su nombre. Además, se fortificaron las zonas fronterizas de la meseta, creándose el condado de Castilla, tierra de castillos, y alcanzando la independencia de la mano del conde Fernán González en la segunda mitad del siglo X. ¿Qué fueron los reinos y condados pirenaicos? Fueron núcleos de resistencia cristianos al sur de los Pirineos. El emperador franco Carlomagno creó una franja fuertemente militarizada en esa zona, la denominada Marca Hispánica, para repeler ataques musulmanes con numerosos condados dependientes del emperador. Estos irían alcanzando progresivamente la independencia. Hacia el 817 se creó en Jaca el condado de Aragón, bajo la dinastía Aznar Galindo. Hacia el 830 se crearía el reino de Pamplona, expulsado los gobernantes francos y fruto del conflicto entre los Arista y los Velasco, ascendiendo la dinastía Jimena al poder. Ese sería el germen del futuro reino de Navarra. En tierras catalanas el dominio carolingio fue más duradero. Hacia el 897 el conde Wilfredo el Belloso convirtió sus cargos en hereditarios, y en el año 987 Borrell II se negó a jurar fidelidad al rey franco, naciendo así los condados catalanes en torno a la Casa Condal de Barcelona. ¿Cómo se consolidaron los reinos cristianos? Los pequeños condados del norte fueron convirtiéndose en poderosos reinos. A comienzo del siglo XI, coincidiendo con los reinos de taifas musulmanes, Sancho III el Mayor se convertía en rey de Navarra, anexionando los condados de Sobrarbe, Ribagorza y Aragón, así como Castilla. A su muerte dividió sus posesiones entre Fernando I, primer rey de Castilla, Ramiro I, primer rey de Aragón, y García Sánchez de Navarra. Fernando I unificó los territorios de Castilla y León. A su muerte se dividieron entre sus hijos Sancho II y Alfonso VI. Te sonarán si has jugado la campaña del Cid de la Gempírez II. Esta unión y división será una constante hasta la creación de la Corona de Castilla en 1230, siendo Fernando III el unificador permanente. La independencia de Portugal llegará en 1128 desquejándose de Castilla. En 1137 el matrimonio de Petronila, heredera del reino de Aragón, con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, daría lugar a la unión de Aragón con los condados catalanes en torno a la Corona de Aragón. ¿Quién fue el Cid? Rodrigo Díaz de Vivar, conocido entre amigos y enemigos como el Cid, que provenía de un vocablo árabe que significa señor, era un señor de la guerra y caballero castellano al servicio del rey de Castilla. La mayoría de los datos que conocemos de este emblemático personaje vienen de su propio Cantar de Gesta, el poema del mío Cid, que debemos poner en cuarentena. Los datos históricos se entremezclan con los ficticios, dando lugar a un auténtico icono de la cultura española. Famosos son sus actos, como la jura de Santa Gadea, donde obligó al rey Alfonso VI a jurar que no mató a su propio hermano Sancho para hacerse con el trono de Castilla. También fue desterrado por dicho rey y Rodrigo le continuó siendo fiel. También destacó su toma de la ciudad de Valencia, a la que defendió del ejército almohade de Ali Ben Yusuf y que después de muerto lideró a sus tropas colocando a su esposa Jimena su cuerpo sobre Babieca, su caballo, para alentar la moral de sus tropas. Esta historia está mejor explicada en la campaña de Age of Empires 2, que te recomiendo que juegues o veas. ¿Cómo fue la Reconquista? Hasta el siglo X los musulmanes dominaban la mayor parte de la península ibérica, pero la decadencia del califato y la fragmentación de los reinos taifas jugaron a favor de los cristianos. Los musulmanes pagaban las parias, impuestos, para evitar ser atacados por los reinos cristianos, que aprovecharon para fortalecerse. En los siglos XI y XII, los cristianos reconquistaron los valles del Tajo y del Ebro. La llegada de los almorávides y posteriormente los almohades volvieron a equilibrar la balanza, infligiendo derrotas a los cristianos como en Alarcos. Sin embargo, la dinámica general fue de avance cristiano, ejemplificando la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI, de Lisboa en 1147 o de Zaragoza en 1118 por Alfonso I el Batallador. Pero sin duda la batalla que marcó el principio del fin de la Reconquista fue la de las Navas de Tolosa, en el 1212. Fundamentada en el ideal neogótico y un espíritu de cruzada, los reinos cristianos, como los de Castilla, su rey era Alfonso VI, Aragón y Navarra se unieron para derrotar a una inmensa fuerza almohade, episodio sin duda digno del cine más épico. ¿Cómo era la sociedad y la economía de los reinos cristianos? La base de la riqueza en los reinos cristianos fue la producción agrícola, trigo y vid, y ganadera, oveja merina. En Castilla, el caso de la oveja merina y su rica lana permitió la proliferación del comercio a través de ferias, como la de Medina del Campo, y la creación de asociaciones de ganaderos, como las mestas.
La sociedad era eminentemente rural, obedeciendo al típico esquema tripartito medieval: velatores, nobles que hacían la guerra y eran propietarios; oratores, eclesiásticos que oraban por la salvación de las almas; y laboratores, grueso campesino que trabajaba y producía. Sin embargo, no podemos hablar de un régimen feudal clásico como en el caso de Francia o Inglaterra. En la Corona de Aragón, los intercambios culturales entre francos y musulmanes, así como la salida al mar, permitieron el desarrollo de una incipiente burguesía y urbanismo, ligados a la artesanía y al comercio, que será de gran importancia en la Baja Edad Media. ¿Qué era el Camino de Santiago? La peregrinación a Santiago fue el acontecimiento religioso y cultural más destacable de la Edad Media peninsular. Sus orígenes datan de finales del siglo VIII, cuando el rey asturiano Alfonso II mandó a construir una iglesia en el lugar donde, supuestamente, se había hallado la tumba del apóstol Santiago. En los siglos siguientes, Santiago se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación de la cristiandad, al lado de Roma y Jerusalén. Peregrinos de todos los rincones de Europa visitaban la tumba del apóstol, desarrollándose una serie de caminos o itinerarios para realizar la peregrinación. A su paso se fueron desarrollando intercambios comerciales, de ideas e incluso se fundaron ciudades. Gracias a ello se expandió sobremanera los estilos románico y gótico, siendo el primero el presente en la famosa Catedral gallega. A día de hoy, el Camino de Santiago es un gran reclamo cultural y turístico más allá del sentido religioso de la peregrinación, aunque este nunca se ha perdido. ¿Cómo se expandieron los reinos cristianos en el siglo XIII? Tras la victoria en las Navas de Tolosa, los reinos cristianos se lanzaron a la conquista de amplios territorios. En Castilla, Fernando III el Santo unificó Castilla y León definitivamente bajo su persona y conquistó las grandes ciudades andaluzas del Valle del Guadalquivir: Córdoba en 1236, Jaén en 1246 y Sevilla en 1248. Posteriormente su hijo Alfonso conquistaría Cádiz y Niebla en Huelva y Sancho IV Tarifa. En Aragón, Jaime I el Conquistador se hizo con Mallorca, el reino de Valencia y Murcia, que finalmente entregó a su futuro yerno Alfonso X de Castilla, según lo pactado años atrás en el Tratado de Cazola. Aragón continuó expandiéndose por el Mediterráneo en los próximos años, anexionando Sicilia, Cerdeña, los ducados de Atenas y Neopatria y finalmente el reino de Nápoles, ya a mediados del siglo XV. Por su parte, bajo el reinado de Alfonso III el Reformador, Portugal completó la conquista del Algarve, pasando la capital a Lisboa. ¿Por qué hablamos de crisis de la Baja Edad Media? La llegada de la peste negra en 1348 a Europa y a la península ibérica inauguró una etapa de crisis y revueltas. La sucesión de malas cosechas afectó a la población más desfavorecida, malnutrida y con pocas defensas para resistir la epidemia. El impacto demográfico fue muy fuerte en la Corona de Aragón, donde disminuyó la población cerca de un 40%. También cayó el comercio y se abandonaron muchas explotaciones agrícolas. Los malos usos por parte de los señores estaban a la orden del día, dando lugar a levantamientos campesinos como los de los payeses de Remensa en Cataluña o los irmandiños en Galicia. Además, proliferaron los pogromos o persecuciones a los judíos, que al no verse tan afectados por las penurias económicas, se situaban como foco del odio de la población. La crisis económica y social llevó a una crisis política y una guerra civil en Castilla, con la victoria de Enrique II sobre su hermanastro el rey Pedro I el Cruel, que llevó al trono a una nueva dinastía, los Trastámara. ¿Cuál fue el legado cultural de los reinos cristianos? En primer lugar, debemos destacar la gran influencia que tuvo el Camino de Santiago para que llegaran corrientes culturales como Cluny o el Cister, así como las órdenes mendicantes del siglo XIII. Ello permitió un desarrollo artístico rico y variado, desde el arte asturiano al mozárabe, pero sin duda destacamos el románico, donde prima el arco de medio punto y la bóveda de cañón, con obras majestuosas como San Martín de Fromista o la Catedral de Santiago de Compostela. El gótico triunfará en las ciudades, con altas y luminosas catedrales, como la de León, Burgos, Toledo y Sevilla, y edificios civiles, como ayuntamientos o lonjas. Por otro lado, destacamos las lenguas romances, como el castellano y el catalán, las escuelas de traductores como las de Toledo, destaca la labor de Alfonso X el Sabio, y las primeras universidades, como la de Palencia y la de Burgos, a principios del siglo XIII, para que luego digan que la Edad Media fue una época de atraso y oscuridad. Sígueme para más en YouTube, El Rincón de Joselillo.